Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, damas y caballeros. Les presentamos esta grabadora de voz marca Panasonic, la cual es de cassette estándar, tiene autostop, estéticamente está muy bien, funciona. Sin embargo, tiene dos detalles. Uno de ellos es en el sentido de que la acción de rebobinar, cuando tú lo desplazas hacia ella, rebobinar, no la lleva a cabo. A veces sí lo lleva a cabo, pero en este caso, cuando la cinta está ya, o que la mayor parte de la cinta está cargada hacia aquel lado, ya no la puede rebobinar. ¿Ok? Adelantar sí lo puede hacer, ahí está, pero rebobinar, a ver, vamos a adelantar un poco. El otro detalle es que tiene un zumbido, el cual le acabamos de escuchar. ¿Okay? Ahí está, estoy queriendo rebobinar y no quiere. Entonces vamos a tener que voltear el cassette. Okay. Vamos a dar a adelantar. Ahí está. Ok. Y vamos a ponerlo otra vez del lado que estaba. Otro detalle es efectivamente el zumbido. Tiene un zumbido esta grabadora de voz, y es un zumbido que a veces se escucha al nivel de volumen 3, otras tantas al 6, y otras veces, si bien va pues al 7 el nivel de volumen, ya después, si te pasas de ese nivel, empieza el zumbido. Esa falla es intermitente, y pues ahora sí que a veces la hace a pocos decibeles, y otras veces a más. Ahorita la tenemos conectada con el adaptador de corriente original. Ahí está conectado. Como les digo, estéticamente está muy bien, sí está muy bien. Okay. Ahí podemos ver la correa, todo está muy bien. Compartimiento de pilas está muy bien. Okay. Acá al reverso, pues vemos que tiene ahí estos rayones aquí pronunciados, pero el resto está muy bien. Vamos a tratar de grabar con este dispositivo a partir de ahora. Okay. Está en rec, ahí está avanzando la cinta. Vamos a hablar. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Panasonic cassette estándar. Esto es una prueba en grabadora de voz Panasonic cassette estándar, modelo RQ317S. Tenemos lo que es la sensibilidad del micrófono hasta arriba. Okay. Y bueno, cada vez que hablamos, el indicador de aguja que vemos ahí se está moviendo. Okay. Tres, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando a partir de ahora. Ok, si queremos rebobinar, no lo lleva a cabo. Ok. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que la mayor parte del peso de la cinta está cargado de aquel lado, entonces no puede vencer el peso de la cinta. Ok. En otras ocasiones sí lo puede llevar a cabo. Vamos a adelantar que eso sí lo puede hacer. Ahí está. Sacamos la cinta. Instalamos. Y ahora sí. Vamos a darle play. Vamos a escuchar a qué nivel hace el zumbido. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Panasonic cassette estándar. Esta es una prueba en grabadora de voz Panasonic cassette estándar, modelo RQ317S. Tenemos lo que es la sensibilidad del micrófono hasta arriba. Okay. Y bueno, cada vez que hablamos, el indicador de aguja que vemos ahí se está moviendo. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando a partir de ahora. Ok.
Bueno, en esta ocasión no lo hizo en ninguna de las escalas del volumen, pero a veces sí se escucha un zumbido. Es una falla intermitente que tiene este dispositivo. A veces te lo da cuando estás aquí en el 3, a veces el zumbido aparece cuando está en nivel 6, o bueno, si te pasas del 6 ya da el zumbido, a veces da en el 8 y a veces en el 9, depende, ok. Entonces es muy intermitente la falla, bastante intermitente. Vamos a ok, vamos a darle otra vez play. Es probable que por falta de uso tal vez se deba ese zumbido que les había comentado, y otras veces sea por, no sé, algún tipo de limpieza que requiera el dispositivo. Ahí está. Yo si lo quiero rebobinar, bueno, aquí sí lo hizo. Son dos fallas intermitentes. Ahí está el... ok, ahí lo podemos ver que como este rodillo ya tiene muy poco peso de la cinta, ahora sí lo puede rebobinar. Ahí está. Pero lo vamos a adelantar. Vamos a sacar el cassette otra vez. Vamos a mostrar cómo se encuentra al interior. Ahí lo pueden ver. Está en buena condición todo, pero en ocasiones se escucha el zumbido que les comento. Ok, vamos a darle rec. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1, grabando 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Panasonic LTD cassette estándar con autostop. Es una grabadora de voz vintage. Ahí está. El contador de cinta, todo le funciona. Aquí vemos que está marcando. Todo bien. Conectado a su adaptador de corriente original. Y vamos a finalizar la prueba a partir de ahora. Esta es la segunda grabación de prueba. Okay. Vamos a sacar el cassette otra vez. Vamos a rebobinar. Ahí apareció el zumbido que les había comentado. Ok. Les digo, esta falla es intermitente, no siempre la hace. A ver. Vamos a darle play. Y vamos a ver en qué nivel nos lo da. Ahí está. 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Panasonic LTD cassette estándar con autostop. Una grabadora de voz vintage. Está marcando. Todo bien. Conectado a su adaptador. Como les digo, no se sabe exactamente en qué momento le va a dar. Ahora sí lo está dando más. Ok, vamos a darle. Ok, pues ahí está la prueba. La falla es muy intermitente. En ocasiones la da y en otras veces no. Vamos a volver a rebobinar. Sacamos el cassette. Play.
está. Pues esos son los detalles que tiene la rebobinada y lo que es el zumbido, que no se sabe en veces en qué nivel te lo va a dar. Cuando fue el inicio de este video no hubo zumbido, ya la segunda vez sí hubo el zumbido, ok. Eso sería todo, muchas gracias, saludos.